¿A qué hora tiene clases de guitarra, Lara? ¿Qué? Tu hija, ¿que a qué hora tiene clases de guitarra? A las 5. ¿Qué días? ¿Me vas a hacer un examen? ¿Qué días? Mira, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué días, Iñaki? Martes y jueves. Lunes y jueves, a las 5:30. ¿Cuántas veces has pasado la lindrera? Vale ya. No, ¿cuántas veces? No, vale ya. ¿Cuántas? A ver, se me da fatal, ¿vale? El pelo largo se me da fatal. Yo nunca he tenido pelo largo. Pues se aprende, Iñaki. Es más fácil que manejar la Play. ¿De verdad vamos a hablar de lindreras? Sí. Ocupan mucho tiempo de mi vida. ¿A cuántas reuniones del Lampa del cole has ido? O sea, tú prefieres ir, yo prefiero quedarme en casa con los niños. Luego vienes, me lo cuentas y ya está. Pensé que estábamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos regalos de cumpleaños de amiguitos de Miguel o de Lara has comprado? ¿El grupo de WhatsApp de padres del cole? Una vez lo he intentado y lo sabes. ¿Qué van a cenar esta noche? No, o sea, por ahí no. O sea, por ahí no, porque yo preparo la cena tantas veces como tú o más. No te digo quién va a hacer la cena, te digo qué van a cenar, quién la piensa. Bueno, pues esta vez tú. No, esta vez y la mayoría. Es verdad que tú haces la cena muchas veces, es verdad. Pero si yo no estoy en casa para cenar o no he pensado la cena, pizza o macarrones, ¿sí o no? Pues yo no lo veo así. No, es que no es una cuestión de que tú lo veas o yo lo vea. Es que esto podríamos hacer una estadística. Esto es como la suciedad del baño o como el orden de la casa, que no es subjetivo, que es objetivable, empíricamente demostrable. Así suena la desigualdad que no siempre se ve. Escuchábamos un diálogo del cortometraje La loca y el feminista, una obra que supo poner el dedo en la llaga de lo que hoy nos convoca, la carga mental. Dirigida por Sandra Gallego y protagonizada por Iñaki Ardanaz y Pilar Gómez, quien también firma el guión, esta producción de Malvalanda fue finalista en los premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Su mérito fue llevar a la pantalla algo que, aunque cotidiano, rara vez se nombra con claridad: la superficialidad de autodenominarse feminista sin respaldarlo con acciones concretas dentro del hogar. Su creadora, Pilar Gómez, lo resume así: la carga mental es muy difícil de explicar y que la otra parte entienda lo que supone para ti. De hecho, yo quería hablar de la carga mental sin usar la palabra carga mental. Y es que este concepto va mucho más allá de limpiar la casa o lavar los platos. Hablamos de la responsabilidad invisible, saber qué se va a cenar, recordar qué productos hay que comprar, gestionar cumpleaños, eventos sociales, sacar la cita médica. Es la planificación constante que permite que la vida familiar simplemente funcione. Varias investigaciones definen esta dinámica como una forma de violencia psicológica silenciosa, porque aunque muchas mujeres ya no realicen solas todas las tareas, siguen siendo quienes piensan en ellas, quienes están pendientes de que la reproducción cotidiana de la vida no se detenga. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿qué es exactamente la carga mental? ¿Qué costo tiene para ellas en salud, en tiempo, en bienestar? Y sobre todo, ¿cómo avanzar hacia una corresponsabilidad real en la familia y en la sociedad? Para profundizar, dialogaremos con la psicóloga Dailín Rodríguez Javiqué y contaremos, como ya es costumbre, con testimonios que nos ayudarán a reconocernos en esta historia. Esto es Alcemos la Voz. Yo soy Lisandra Fariñas y con estos minutos de audio te propongo detenerte, analizar y sobre todo repensar quién lleva el peso de lo invisible en casa. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Aunque hoy hablemos mucho de carga mental, la preocupación por el trabajo invisible no es nueva.
Los primeros estudios académicos sobre este tema aparecen en la década de 1980, pero bajo distintos nombres. Académicas como la socióloga estadounidense Arlie Russell hablaban entonces de segunda jornada y de trabajo emocional para describir todo lo que implicaba gestionar un hogar y una familia, además del empleo remunerado. En estos años, investigadoras como Marjorie DeBolt también acuñaron términos como trabajo invisible o trabajo del pensamiento para referirse a la planificación y organización de la vida doméstica. Pero el término carga mental, como lo conocemos hoy, dio un salto masivo a la conversación pública en 2017. Fue gracias a un cómic de la dibujante francesa Emma titulado Deberías haber preguntado. Ese cómic, que se volvió viral, explicaba con dibujos sencillos por qué las mujeres terminaban agotadas no solo por hacer las tareas, sino por recordar que había que hacerlas. Pero ojo, aunque el concepto se popularizó en 2017, la ciencia ya lo venía estudiando. De hecho, hay registros del uso del término mental load en publicaciones académicas desde principios de la década de 1970, específicamente en el campo de la ergonomía y la psicología cognitiva, para medir la carga mental de los trabajadores en entornos complejos. Entonces, ¿qué dice la academia hoy? Que la carga mental es esa dimensión cognitiva del trabajo doméstico, anticipar necesidades, identificar opciones, tomar decisiones y supervisar que todo se haga. Es el trabajo de pensar que, a diferencia de fregar los platos, que es visible, no tiene un punto final. Pero vayamos a los datos. ¿Qué nos dicen los estudios sobre quién lleva ese peso? Una investigación publicada en 2019 en la American Sociological Review analizó cómo se distribuye este trabajo cognitivo en parejas de distinto sexo. La conclusión fue contundente. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de anticipación y monitoreo. De hecho, los hombres suelen participar más solo en la etapa de toma de decisiones, pero no en el proceso previo de detectar qué hace falta y cómo organizarlo. Y esto tiene consecuencias físicas y emocionales. Estudios en psiquiatría y medicina preventiva han encontrado que en los hogares las mujeres duermen menos que los hombres y su sueño se ve más interrumpido por asuntos relacionados con los hijos o la familia. En cambio, el sueño de los hombres se ve más afectado por sus propios problemas laborales o financieros. ¿La razón? Probablemente el estrés crónico que genera esa carga mental permanente. Ahora, ¿qué pasa en Cuba con este tema? No tenemos aún encuestas nacionales que midan específicamente la carga mental como concepto, pero sí contamos con datos sobre el uso del tiempo que nos dan pistas muy claras. La encuesta nacional sobre igualdad de género, la ENIC, del 2016, que realiza la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, muestra una brecha innegable. De acuerdo con sus datos, las mujeres cubanas dedican en promedio el doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Mientras ellas invierten 36.55 horas semanales al trabajo no remunerado, ellos dedican apenas 21.03, una brecha de 16.3 horas por semana que se incrementa en hogares extensos y cuando hay personas dependientes. Pero los números solo cuentan una parte de la historia. ¿Qué implica este tiempo extra? Pasa por hacer largas colas para comprar, por gestionar la logística de una economía con escasez, por estar pendiente de los horarios escolares, las consultas médicas y ese entramado invisible que permite que las familias cubanas salgan adelante cada día. En Cuba, particularmente, ese tiempo de espera, esperar en una cola, esperar una gestión, esperar una solución, se convierte en un componente estructural de la carga mental femenina. Es un costo de tiempo que en la práctica recae mayoritariamente sobre ellas, de modo que es importante entender que la carga mental responde a una desigualdad estructural. Las mujeres siguen soportando una jornada doméstica mucho más extensa y en contextos de crisis, el peso de organizar la escasez es un capítulo fundamental que aún tenemos que seguir analizando. A veces uno no se da cuenta ni de la carga mental que tiene. Uno lo tiene tan normalizado, lo ha interiorizado como parte de sus obligaciones, hasta que un día de alguna manera te das cuenta que no es normal que sea así. Ves un reel que se supone que sea humorístico, donde te dicen, por ejemplo, ¿quién es el que se sabe el nombre de la maestra del niño? ¿Quién es el que coordina las consultas con el pediatra? ¿Quién sabe la talla del zapato? ¿Quién se ocupa de las tareas de la escuela? ¿Quién se ocupa de las reuniones? Cuando vienes a ver, todo es la madre. Y eso es nada más que con los niños. El día que yo vi un reel así, me di cuenta de que realmente era yo, todo.
Para la psicóloga Dailin Rodríguez Javiqué, la carga mental está asociada de forma significativa con el rol de cuidadora que tradicionalmente le ha sido asignado a las mujeres en la esfera privada, y aunque en ese entorno encuentren cada vez con más frecuencia actitudes receptivas y colaborativas, siguen siendo ellas las que planean y organizan la vida. La mujer, la mayoría de las veces, es cuidadora, es la que se da cuenta de las cosas en la casa, con la familia, la que tiene de alguna manera la responsabilidad, porque además lo asume y los demás asumen que ella es la que la tiene. No es lo mismo que una persona colabore. Ya el hecho de yo estoy ayudando, yo estoy colaborando, te deja toda la responsabilidad a ti como mujer. Y el resto de la familia, la otra persona, el esposo, el papá, lo que sea, puede ser muy colaborador, puede ser una persona súper receptiva, puede ser una persona que aparentemente no ejerza violencia, no ejerza presión, pero solamente el hecho de tener que estar pensando en todo, aunque mandes a la otra persona a hacerlo y lo haga, aunque pidas una ayuda y se te ayude, realmente el dejarte la responsabilidad, el tener que estar todo el tiempo recordando el medicamento del niño, que vamos a cocinar mañana, esta semana tenemos turno médico, el trabajo práctico de la escuela, quién está en los grupos de WhatsApp de la escuela. O sea, la mayoría de las que están en los grupos de WhatsApp de la escuela son las madres. O sea, las madres tienen la responsabilidad. Que tú le digas a papá, hay reunión de padres, podemos ir, no podemos ir, pero tú de todas maneras tienes la función de coordinar eso. Entonces tú tienes que estar pensando si lo coordinas, si no lo coordinas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Entonces eso te va cargando muchísimo y efectivamente es una manera, es una forma de violentar psicológicamente a la persona, porque además cuando tú estás en la responsabilidad de hacer las cosas, si salen mal, obviamente la responsabilidad es tuya. Si se te olvida la reunión de padres, por supuesto que la responsabilidad es tuya, porque tú estás en el grupo, tú recibiste la información y ese tipo de cosas, supuestamente tú tienes que estar al tanto, tienes que resolver ese problema. Y al final, muchas veces las decisiones importantes, las decisiones de qué es lo que se compra, qué es lo que no se compra, aunque tengas tú que estar al tanto de hacerlo, aunque tengas que saber cuándo se está acabando un producto en la casa, cuándo tú no tienes que cocinar, porque por supuesto te van a poner la responsabilidad, porque como tú eres la que cocina, tú eres la que tienes que saber qué es lo que está faltando. Entonces, si se acaba, la responsabilidad es tuya porque no lo dijiste. ¿Y tú te das cuenta de que ellos se quedan dormidos con una placidez, ponen la cabeza en la almohada y se quedan dormidos un momento? Y tu cabeza está funcionando mil, pensando en todo lo que hay que hacer al día siguiente, en organizar las cosas. Toda esa carga, al final, puede que te pases el día en la casa y ellos no entienden por qué tú estás tan cansada, por qué estás tan agotada. Si tú no has hecho nada, no, tú no has hecho nada. Organizar todo, planificar todo, llevar todos esos procesos, es agotador también. Yo creo que incluso puede ser hasta más agotador que el cansancio físico. Si yo te digo, viste al niño después que lo bañé, no es para que tú me preguntes dónde está la ropa del niño. Que tú no sepas dónde está la ropa de tu hijo en tu casa. Ya eso es una señal de que la carga está mal dividida. Y que todo ese proceso, que yo tenga que salir y decirte, mira, ya, déjalo, hago yo. Porque si yo no quiero buscarte todo para dejártelo todo masticadito para que lo hagas tú, mira, no me aliviaste nada. La carga mental no es solo una sensación de agobio, tiene efectos tangibles. A nivel físico, se traduce en fatiga crónica, alteraciones del sueño y tensión constante. A nivel emocional genera estrés, ansiedad, irritabilidad y una sensación permanente de culpa, porque nunca se termina. Siempre hay algo pendiente y cuando intentas delegar, muchas veces terminas supervisando, que también cansa. A nivel relacional, la carga mental puede convertirse en un detonante de conflictos de pareja. Ella siente que asume sola, él siente que nunca es suficiente, se instala un desgaste silencioso que con el tiempo erosiona la relación.
esto trae consecuencias psicológicas que incluso pueden arrastrar consecuencias físicas. Empiezas a psicosomatizar, por ejemplo. Te sientes con el peso de las decisiones de la familia, te sientes con el peso de, no tanto de las decisiones, sino del funcionamiento de la familia, de la educación de los hijos, de el cuidado de los padres, los suegros, los tíos, el mantener una vida social, digamos que en familia, porque no es lo mismo. Vamos a salir el fin de semana, pero vamos a salir el fin de semana quiere decir que yo lo tengo que coordinar. Entonces yo tengo el cansancio de la semana trabajando, por ejemplo, tengo el cansancio de tener que el fin de semana dejarlo todo listo y además tengo que coordinar cómo vamos a hacer para poder asistir a ese evento social o a ese evento familiar o a todo lo demás. O sea, yo necesito dejar todas las cosas, necesito estar al tanto, controlar que todo esté listo para entonces nosotros poder salir. Si no se hace, pues entonces tengo que estar preparada para cuando nosotros regresemos, entonces yo ponerme al día. Y eso físicamente te va desgastando muchísimo y psicológicamente también te va desgastando. Pero además de eso, cuando las personas son un poco más inteligentes o digamos de alguna manera se dan cuenta, eso va lacerando un poco, digamos, la autoestima, eso va deteriorando un poco las relaciones porque tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Si tú te preocuparas, si tú me quisieras, si tú quisieras que yo estuviera mejor, pues asumías esa misma responsabilidad. No es que yo te diga lo que hay que hacer y tú lo hagas, porque eso es un desgaste psicológico importante. Entonces, eso te va trayendo muchísimas consecuencias desde el punto de vista de la presión psicológica, pero también no te permite tener tiempo para ti. Y no te permite tener tiempo para ti significa además que tú no puedes tener una vida social independiente, por ejemplo, porque no tienes tiempo y porque no puedes. Porque además, si es al revés, o sea, si tú eres una madre que hay ciertas responsabilidades que no asumes y se lo dejas al padre, pues entonces eres una madre despreocupada. Los padres no son despreocupados cuando hacen eso, pero las madres sí. Entonces, es una concepción. Y a la larga eso te va desgastando de una forma que daña tu relación. Porque llega un momento en que tú estás irritada, estás molesta. A veces estás molesta y ni siquiera sabes por qué. Es que los ves a ellos tan campantes, llegar tan frescos, sentarse a ver, y tú estás con todo eso encima. Y ellos no entienden por qué tú estás molesta, por qué tú estás cansada, por qué tú estás irritada, por qué tú después por la noche no tienes ganas ni de que te toquen. Es complicadísimo. Y eso es nada más que una puntica del iceberg. Llega un momento en que ya tú no sabes quién tú eres. Eres una directora de orquesta que se encarga de toda la logística, de todos los procesos, de toda la organización, de todo. Y tú no existes como persona, no existes más allá de eso. Si la carga mental es tan agotadora, si tiene consecuencias tan evidentes en la salud y las relaciones, ¿por qué cuesta tanto reconocerla? ¿Por qué tantas mujeres la viven en silencio y tantos hombres no logran verla? Para la psicóloga Dailin Rodríguez Javiqué, la dificultad para reconocer la carga mental empieza por algo tan profundo como la naturalización. Lo hemos normalizado tanto que ya ni lo cuestionamos, forma parte de una dinámica que vimos en nuestras propias casas, que para la sociedad es simplemente lo normal. Y es que estamos hablando de una organización social que históricamente ha legitimado esa estructura, un entramado cultural que ha sostenido la idea de que las mujeres, por supuestas características inherentes, están mejor preparadas para el cuidado y la organización doméstica, mientras que los hombres, bajo ese mismo mito, quedarían exentos de esa responsabilidad. Pero la especialista añade una capa más. También está el costo de querer cambiarlo,
porque romper un esquema mental no es fácil y a veces el esfuerzo que implica ser consistente con el cambio, el darse cuenta y echar esa batalla, lo percibimos como algo mucho más agotador que simplemente seguir haciéndolo de siempre. En otras palabras, cuesta menos seguir cargando con todo que enfrentar la discusión, negociar, explicar lo invisible y mantener la constancia del cambio, sobre todo cuando el entorno social, dígase la familia, la pareja, incluso las propias amigas, siguen funcionando bajo las mismas reglas. Por eso, reconocer la carga mental no es solo un acto de conciencia individual. Es, como insiste la psicóloga, un esfuerzo deliberado, romper un esquema, dejar de normalizar y dedicar energía a transformar dinámicas que durante generaciones se dieron por sentadas. Es simple, mientras sigamos pensando que así son las cosas, el peso seguirá recayendo sobre los mismos hombros. Propuestas a vos. Hoy te recomendamos una guía imprescindible para seguir profundizando sobre el tema que nos ocupa. Se titula Masculinidades, un camino hacia la igualdad y fue publicada en 2024 por la Universidad de La Rioja, una institución pública ubicada en el norte de España con un creciente compromiso con la igualdad de género desde el ámbito académico. Su objetivo es ofrecer herramientas didácticas para reflexionar, tanto de manera individual como grupal, sobre la construcción de una masculinidad corresponsable. Pero no se trata de un texto simplemente académico. Su formato es original y cercano, a través de un personaje llamado Mateo, que se presenta como un guía turístico por el continente de las masculinidades igualitarias. El material nos lleva por distintos destinos conceptuales como gafas moradas, cuidando, mansplaining, mandatos, androcentrismo y not all men. Cada parada combina explicaciones claras con ejemplos cotidianos y ejercicios prácticos que invitan a la reflexión personal y colectiva. Entre los conceptos que aborda están la masculinidad hegemónica, la carga mental, el trabajo reproductivo, los privilegios masculinos, la perspectiva de género y el androcentrismo. Pero lo más valioso es que no se queda en la teoría. Propone acciones concretas, como los microcuidados, para empezar a transformar las dinámicas cotidianas. Su enfoque es contundente. La igualdad no es solo cosa de mujeres. Transformar la forma en que se construye la masculinidad es parte fundamental del camino hacia una sociedad más justa, y para ello es necesario cuestionar los mandatos que durante generaciones han limitado también a los hombres. Puedes encontrar este material en la sección Archivo del sitio web de Sembla Cuba, una herramienta útil para leer en grupo, compartir con amigos, trabajar en talleres y, sobre todo, para seguir transformando desde el presente, pues no se trata de cargar con culpas, sino de asumir responsabilidades en ese camino hacia la equidad. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, un podcast de Sembla Cuba donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. Hoy hablamos de la carga mental, una forma de violencia psicológica que por su propia naturaleza invisible resulta muy difícil de identificar. No deja moretones, pero agota. No ocupa espacio, pero llena cada rincón del día. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La corresponsabilidad. Una nueva forma de entender y distribuir las cargas que no se limite a ayudar en casa, sino que asuma que el hogar, el cuidado y la organización de la vida son responsabilidades compartidas, no por generosidad, sino por justicia. Para la psicóloga Dailyn Rodríguez Javique, salir de esta dinámica no es una cuestión sencilla. Implica un esfuerzo consciente y una determinación constante por parte de las mujeres, porque romper con esos moldes establecidos, con lo que nos enseñaron, con lo que la sociedad espera, como ya decíamos, requiere no solo querer hacerlo, sino también sostenerlo en el tiempo. Nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Y significa que es lo que uno ha visto toda la vida. Es muy difícil romper con un esquema mental. Entonces tú tienes el esquema mental de que la mujer es más sensible o la mujer tiene más habilidades para cuidar, la mujer tiene el sexto sentido. Y la única manera de prevenir eso es que la persona cambie un poco su mentalidad. Ahí es complicado, porque además es una mentalidad que viene, que ya lo traen en vena desde siempre, desde sus padres, desde sus abuelos, desde lo que vio.
pero de alguna manera eso se va moldeando. Y yo creo que la distribución de las funciones, la co-corresponsabilidad, en serio, la co-corresponsabilidad en serio, no es que yo te tenga que decir que esta es tu responsabilidad y que yo te tenga que recordar lo que tienes que hacer o lo que tienes que hacer mañana, o que yo tenga que hacer las distribuciones y pensar cómo hacer las distribuciones para entonces tú tienes que hacer esto tal día, tú tienes que hacer aquello tal día. Organizar también es un esfuerzo mental importante. Entonces, no es eso. Es simplemente que los demás asuman, los miembros de la familia asuman sus responsabilidades. Tal vez sí, de alguna manera, inicialmente se van a distribuir las funciones. Y yo creo que también uno tiene que tener la paciencia necesaria como para dejar que las cosas fluyan. Y dejar que las cosas fluyan es, tienes esa responsabilidad, no la cumples y yo vengo atrás y la cumplo. ¿Y qué pasa? Que aunque todo está muy organizado y aunque todo está muy delimitado, no puedes por esto, no puedes por aquello, no puedes por lo otro. Y la consecuencia es que vengo yo y lo hago. Y entonces por eso las cosas no se hacen. Y obviamente, luego lo que no funciona, vuelve a caer encima de ti. Y al final esto no es una cosa de las parejas en particular. Es un problema, creo que hasta social, porque la crianza, los horarios laborales, la falta de redes de apoyo, todo está diseñado para que la mayor parte de la carga recaiga en nosotros. Por eso, aunque una intente hacer un cambio en la casa, también hace falta que los sistemas nos acompañen. Sí puede ser de otra manera, pero eso implica que nosotras dejemos de ser las gerentes del hogar y ellos den el paso al frente y asuman su parte de esa carga, que no es de ayudantes, es corresponsabilidad. Porque ese es el otro problema. Tú no me estás ayudando, tú estás asumiendo la parte de responsabilidad que te toca. La experta insiste en una idea clave. Este es un fenómeno social. Por eso los cambios no pueden depender solo de la voluntad de cada pareja o familia, tienen que darse también a nivel estructural. Mientras las políticas públicas, la educación y los imaginarios colectivos sigan reproduciendo que el cuidado es cosa de mujeres, la carga mental seguirá siendo un peso desigualmente distribuido. La corresponsabilidad, entonces, no es un asunto privado, es un desafío colectivo. La consistencia en esas formas de vida, en esas formas, en esos arreglos familiares, la consistencia y el saber manejar la función. Yo creo que eso es a nivel de familia, pero también a nivel de sociedad, porque muchas veces hay cosas que puede de alguna manera preguntarle a una mujer y la gente viene y se lo pregunta al hombre. O sea, hay cosas por ejemplo, que en cosas que hay que arreglar, cosas en la cocina, que las mujeres saben mucho más porque son las que están andando con él. Entonces viene el mecánico y espera que venga el hombre. Y te dice, no, ¿dónde está tu esposo? Y le habla a él. No, háblame a mí, que soy la que estoy utilizando el equipo. Entonces, ese tipo de cosas también, uno mismo, para prevenir que eso pase, pues entonces le dices así, por lo claro. O sea, no, me hablas a mí. Y asumir ciertos roles que tal vez crees que no te tocan, pero de alguna manera te pueden tocar perfectamente. De la misma manera, asumir que a la otra persona le tocan ciertas funciones y tienes que dejar que los haga. Y si no funcionan, pues ahí vamos a ver las consecuencias, pero las consecuencias no son para ti mismo, las consecuencias son para todos y sobre todo para la persona que tenía que hacerlo no lo hizo. Y ir organizándose, ir arreglándose de alguna manera, creo que también escoger las batallas y poco a poco, logrando cosas paso a paso, no querer abarcar muchas cosas y sentar pautas
desde el inicio, porque ya cuando las dinámicas se instalan, son muy difíciles de cambiar. O sea, hago todo lo que puedo, ¿vale? Y lo hago lo mejor que sé hacer, y lo mejor que puedo. Y aunque tú no lo sepas ver, o sea, asumo mi parte. No sé, ya que eres tan feminista, igual, no sé, podrías reconocer que somos una generación de padres que ejercemos como padres sin tener ni siquiera nuestro padre de referente. ¿Cuántos pañales has visto poner a tu padre? ¿Cuántas lavadoras? ¿Cuántas liendreras? Los mismos que el mío. Joder, Pilar, nos lo inventamos como podemos por el camino. Es verdad. No, es verdad. Pero eso no quita para que asumas de verdad lo que te toca. Tu padre no te sirve de referente, pero igual todo lo que hacía tu madre sí. Hablar de carga mental es también preguntarnos qué tipo de vínculos queremos construir, cuánto estamos dispuestos a repensar para que el cuidado, la organización y el tiempo sean territorios compartidos. Si mientras escuchabas este podcast sentiste que hablábamos de ti, de tu madre, de tu hermana, de tu amiga o de tu pareja, entonces el objetivo se cumplió, porque reconocer es el primer paso para dejar de normalizar. Y si eres de las que aún carga con todo eso en silencio, esperamos que estas voces te hayan acompañado. La pregunta queda abierta, y también el compromiso: transformar la forma en que estamos educando a las nuevas generaciones, porque es ahí donde se siembra el cambio más profundo, por un mundo donde las cargas sean compartidas en equidad. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.